Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Transición 2030. Mi nombre es Luciana Arias y durante este programa vamos a estar comentándote qué es lo que puede pasar este verano respecto de las energías. ¿Por qué? Porque, bueno, hace calor, ya sabemos que va a ser un verano muy caluroso en la Argentina y empieza el consumo fuerte de aire acondicionado, algo que se da particularmente en este país y que ha crecido como fenómeno de consumo en los últimos años. ¿Cómo puede afectar esto a la tensión energética? ¿Pueden llegar a haber cortes? ¿De qué manera podemos ahorrar energía en casa? De todo esto vamos a estar hablando en Transición 2030. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Olas de calor, inundaciones, huracanes. Son muchas las manifestaciones de la naturaleza cuando se trata del clima del planeta. Pero en las últimas décadas, el efecto del cambio climático transformó los fenómenos meteorológicos en experiencias extremas, con un gran impacto en las sociedades y una mayor recurrencia. España continúa en estado de shock por el peor desastre natural en décadas. En unas pocas horas cayó en algunas zonas el equivalente a un año de lluvia, lo que provocó grandes riadas que arrasaron localidades enteras y dejaron atrapadas a miles de personas. La lluvia, que vino acompañada de tornados y vientos fuertes, fue provocada por un fenómeno meteorológico conocido como DANA, que significa depresión aislada en niveles altos. Al menos 155 personas han muerto y decenas siguen desaparecidas tras las devastadoras inundaciones que han afectado al este de España, principalmente a la provincia de Valencia. Como tontos, o no sé si como tontos, empezamos a sacar los coches. Claro, hubo un momento que vino el agua en tromba y nos empezó a arrollar a todos. Claro, todos los vecinos estábamos, yo vivo por allí, por el polígono, y estaba lleno de gente encima de los coches, y empezamos a sacar a quien podíamos, los metíamos en nuestro edificio. Se trabaja a contrarreloj para rescatar a víctimas aún atrapadas y recuperar cadáveres. Ayer un amigo nuestro que era soltero, pero no podía abrir, y un poquito más adelante la señora. Hemos perdido vecinos que los han tenido que sacar del barro muertos. Innumerables coches amontonados y volcados también en Alfafar que dificultan las búsquedas. Seguimos teniendo algún cadáver en la vía pública y necesitamos que vengan los médicos forenses y que los retiren. Un vecino le dijo una frase a un hombre, un señor mayor que estaba aterrado, paralizado: o sal o guárdate el DNI. Yo no lo entendí hasta esta mañana, era guárdate el DNI en el bolsillo para mañana saber quién eres. La DANA ha obligado a cerrar muchos centros de salud. El de Benetúser ha quedado devastado. Se ha improvisado este hospital de campaña en un colegio. Y hemos traído todo el material, los voluntarios, toda la gente de Protección Civil han traído el material del centro de salud. Desde las ventanas del barrio de Huelin se percibe mejor la cantidad de agua caída en pocas horas en Málaga. Desde el aire a bordo de un avión, la provincia de Málaga anegada, en alerta por la espectacular crecida de los ríos. La del Vélez, por ejemplo, ha obligado a tomar medidas de urgencia. Con la incertidumbre de lo que nos depara estas horas. En buena parte de la provincia de Valencia, con las calles a medio limpiar,
podrían caer 180 litros por metro cuadrado en apenas 4 o 5 horas, alerta la AEMET. Un poquito acojonados. Es que el antecedente que tenemos es como para preocuparnos. Según la Agencia Española de Meteorología, el temporal que aquí se vivió fue el más adverso del siglo en la Comunidad Valenciana. Y según el meteorólogo de la BBC, Matt Taylor, el hecho de que las danas estén volviéndose más frecuentes y ocasionando lluvias más severas está muy ligado al cambio climático. Los investigadores del Climate Central, que es una organización sin ánimo de lucro que colabora con la World Weather Attribution, descubrieron que la ola de calor del verano pasado en el suroeste de Estados Unidos, donde las temperaturas en julio fueron unos 6 grados centígrados por encima de lo normal, fue 5 o más veces más probable debido al cambio climático. Los científicos han calculado, por ejemplo, que las precipitaciones totales de 6 de los principales huracanes que azotaron la costa atlántica en los últimos 20 años, Katrina, Irma, María, Harvey, Dorian y Florence, y que en conjunto causaron más de 500.000 millones de dólares en daños, fueron de 4 a 15 veces más intensas, dependiendo del huracán, de lo que habrían sido si la Tierra hubiera estado más fría. Los acontecimientos extraordinarios también están siendo un reto. El clima está aumentando la frecuencia de los fenómenos que se producen una vez cada 100 años a 10 o 20 años. Las principales catástrofes registradas, las que han provocado la mayor cantidad de víctimas, han sido las sequías, con 650.000 muertes, seguidas por las tormentas, con 577.000 muertes, las inundaciones, con 58.000 muertes, y las temperaturas extremas, con 55.000 muertes. Esto según el Atlas de la Agencia de la ONU sobre mortalidad y pérdidas económicas debido a los fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos. Hay fuego activo, que hay por lo menos 4 focos que están activos allí en la provincia. Uno en Chancari, otro en Villaverna, otro en Capilla, obviamente, del Monte, que era lo que veíamos desde la semana pasada, y otro en el sector de San Esteban. Por supuesto, no se circunscribe solamente a estos puntos, pero son los puntos de focos principales. Facu, la situación es crítica. Yo te voy a hacer un paneo para que entendamos. Ahí estamos a unos 300 metros, bajando el fuego como recién veían en el video y creciendo a medida que va tragando vegetación. Donde ven humo negro fuerte, que está el pasto más seco, donde ya está creciendo. Donde ven ahora humo blanco es porque todavía hay vegetación verde. Está bastante complicado, una de las veces que más complicado he visto acá en esta zona. Pero bueno, se está haciendo todo lo que se puede, todo depende del viento. Todavía es complicado, no nos ha acompañado el viento. Hay 3 factores que son importantes, que es la temperatura, la humedad relativa ambiente y fundamentalmente la velocidad del viento. No, más de 16.000 hectáreas sale quemadas. Ahí yo te veo que permanentemente tanto vos como Belén van contando el cambio del viento, porque en definitiva la clave termina siendo eso, ¿no? Si el viento cambia en un minuto, direcciona el fuego hacia otro lugar. Pero mira esta imagen, Belén Bianchi trabajando prácticamente en vivo, tirando agua con un balde, ayudando, porque acá el viento te juega una mala pasada y... No, obvio. Es un problema, y están trabajando más muy cerca, pero hay preocupación en varios gobernadores, provincias que suelen sufrir incendios porque justamente en este contexto de cambio climático se prevén temperaturas mucho más elevadas de lo normal. No hay lluvias previstas para los próximos días. Dependemos de que cambie o no el viento. Necesitamos ayuda de otras provincias porque no damos abasto. En este contexto surgen muchísimas preguntas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Alcanza los esfuerzos de los países del mundo que suscribieron al Acuerdo del París y que cada año participan de las cumbres climáticas? Y en este contexto, ¿cuál es el rol de las ciudades en la mitigación del cambio climático? ¿Están preparadas las ciudades? ¿Hasta qué punto? ¿Qué acciones pueden tomar una ciudad para potenciar un desarrollo urbano más sustentable? ¿Y qué aportes puede hacer la eficiencia energética en este contexto? Las preguntas y los desafíos son muchos. El cambio climático es un hecho que no conoce de fronteras, no conoce de límites. Argentina, por supuesto, está afectada. Lo vemos en las situaciones vinculadas con las sequías, con las inundaciones, con los fenómenos que son cada vez más fuertes
y más frecuentes. ¿Qué podemos hacer frente a este verano que se aproxima, este verano 2024-2025, como ciudadanos y ciudadanas para colaborar no solamente con no generar más emisiones respecto del cambio climático, sino también para ahorrar energía y pagar menos? Vamos a preguntárselo a nuestro primer invitado en esta transición 2030, Claudio Bulacio, que es gerente de ADERA, la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de Argentina. Claudio, bienvenido. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarnos a nosotros en nuestra economía y también para colaborar con el planeta? Bueno, hay infinidad de tips para poder reducir el consumo de energía eléctrica. Básicamente, como vos te hablas del verano, tener el aire acondicionado en 24, 25 grados. Ese es el número, ¿no? 24, 25 como mucho. 26 también. Hasta puede 26, ser, sí. Bien. Acompañado quizá con un ventilador, porque bueno, un ventilador consume 10 veces menos que un aire acondicionado. O sea, si ponemos el aire en 26 y acompañamos con un ventilador, ¿ya estamos ahorrando energía más que si lo pusiéramos en 24? Por supuesto que sí. Cada gradito que le bajamos, que por ahí para nosotros no es gran diferencia, ¿qué implica a nivel consumo? Bueno, básicamente es un 6, 7, 8% de consumo más por cada grado que bajamos de temperatura. ¿Y eso cómo lo podemos mensurar en casa? Bueno, eso lo ves con el display del aire acondicionado. Sí. El equipo de aire acondicionado funciona siempre a la máxima velocidad. Entonces, cuando vos lo pones en 24 grados, 23, 22 grados, el equipo sigue funcionando y no apaga, no corta. En cambio, si lo pones en 26 grados, cuando el sensor determina los 26 grados, ahí el equipo corta y de alguna manera reducís el consumo. Tiene como un termostato interno. Exactamente. Y también la otra parte, digamos, es si tenés que cambiar el equipo, es conveniente y recomendable utilizar un equipo inverter. ¿Qué es eso? Es una tecnología que el aire acondicionado, el compresor no termina de funcionar, no se detiene, entonces evita los picos de consumo cuando arranca y se para. Ah, bien, que es el momento de mayor tensión. Exactamente, eso es lo que provoca el mayor consumo y bueno, los equipos inverter de aire acondicionado, también hay heladeras, lavarropas, ahorran hasta un 40% de energía. Es un monto importante. Sí. Si alguien tiene que invertir en este momento, por ejemplo, en comprar un aire o una heladera, ¿cómo puedes saber de qué forma elegir el mejor electrodoméstico? Bueno, los que tienen la categoría de inverter lo dice claramente la marca. Inverter, o sea, vos lo ves al cartelito. Y además, como antes decía, o como seguimos viendo, es el ABC. Bueno, eso te iba a decir. Existe todavía ese tipo de la estampilla, digamos, y lo recomendable es usar equipo A hacia arriba. A más, A2 más, A3 más, que son los más recomendables. O sea, eso quizás lo pagamos un poquito más caro a la hora de comprar electrodoméstico o no lo sé. ¿Vos? Bueno, sí, puede ser que tengan un valor un poco más alto, pero a lo largo, ahorramos. Claro, una heladera la usas 10 años, con lo cual el ahorro es importante. Claro, se compensa a lo largo del tiempo con ese ahorro energético. Más allá del aire acondicionado, que sabemos que eso es algo que en la Argentina se ha impuesto cada vez más a lo largo de los últimos años, algo distinto de lo que sucede en Europa, ¿verdad? Porque allá no es tan extensivo el uso de aire en el verano, más allá de que han tenido olas de calor terribles en este último verano 2024 que no habían sido vistas antes. Bueno, eso forma parte también de los hábitos de consumo de cada uno de los países. En Argentina tenemos un consumo, entro en temas técnicos, pero bueno, lo tengo que decir, de alrededor de un promedio de 250 kilovatios hora por mes. ¿Y si eso lo comparamos con otros países? Y bueno, en Brasil, en Paraguay están en 180, 190, 200. Esto, digamos, sin hacer política, las tarifas de luz de Argentina en los últimos años están muy baratas. Entonces es razonable que un usuario que ve algo que es barato lo consuma. Ahora esta situación se está regularizando y la idea es justamente que se puedan utilizar estos hábitos de consumo. Nosotros estamos haciendo una campaña de prensa, una campaña en las redes, en la cual le damos los consejos a los usuarios, apagar el aire acondicionado cuando no se usa, no utilizar dos equipos al mismo tiempo. Digamos. A ver, ¿cómo es eso? Claro, vos estás en una habitación, te vas de la habitación, apagás el aire.
No tenés necesidad de dejarlo prendido, aunque vuelvas a los 15 minutos. El aire en 2 minutos acondiciona el ambiente. Claro, también pasa con el aire que también hay como mucha pérdida energética, porque si vos apagás, prácticamente al ratito ya, digamos, no conserva ese frío. Bueno, eso tiene que ver también con la aislación de la casa. Dentro de los consejos que nosotros estamos dando, yo menciono algunos, pero son muchísimos, en nuestra página web www.adera.org.ar están todos los consejos para las casas, para los comercios, para las industrias. El tema que vos me mencionás en una habitación tiene que estar la ventana, digamos, lo más aislada posible. En lo posible, bueno, si fuera posible, doble vidrio o aislación con burlete. Lo mismo que las heladeras. Las heladeras funcionan 1/3 del tiempo, normalmente, y 2/3 se apagan. Ahora, si tenés el burlete dañado, entonces... Que pasa mucho. Exactamente, funcionan mucho más tiempo, te ocasionan mayor gasto de energía. Lo mismo que abrirla y cerrarla cada rato. En definitiva, es pequeños hábitos que pueden lograr una reducción de un consumo de hasta un 30 o 40%. Cuando decíamos, por ejemplo, tenemos una habitación bien aislada, eso por supuesto no sirve tanto para el verano, que es el tema que nos convoca ahora, como para el invierno, digo, a la hora de utilizar, por ejemplo, los caloventores frío-calor, o los caloventores, o mejor dicho, o los equipos frío-calor. Por supuesto, sí, la aislación térmica sirve tanto para invierno como para verano. Y como vos mencionaste, el tema de los aire acondicionados, la compañía que administra el mercado mayorista, se llama Camesa, hizo una estimación que en este verano vamos a tener una demanda máxima de 30.700 megavatios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso es toda la energía que se va a consumir en el país, toda la potencia que se va a consumir en el país. En ese momento va a llegar a ese valor. El año pasado fueron 29.400, o sea, vamos a tener 1.000 megavatios más de consumo, pero ¿producto de qué? Justamente lo que mencionás, el aire acondicionado. Estudios que hemos hecho determinan que hay 10.000 megavatios. De los 30.000, 10.000 son de aire acondicionado. Es decir, un día de verano con 24 grados, la demanda total del país es 20.000. Ahora, si ese mismo, el día de esa semana, pero digamos la temperatura es 35-36 grados, llegamos a los 30.000. Por eso es importante el ser prudentes con el uso del aire acondicionado. O sea, en 24 máximo, si es 26 y un aire acondicionado mejor, y un ventilador mejor, ahí ya estamos ahorrando. Más allá del aire, ¿cuáles son otros electrodomésticos que gastan y fuerte en casa electricidad? Bueno, las cocinas eléctricas, el microondas, es decir, todo lo que tenga resistencia, también es un tema técnico, pero bueno, todo lo que tenga una resistencia es de mucho consumo. En algunos lugares donde no tienen gas, calientan el agua con termotanques eléctricos. Bueno, ahí la recomendación es enchufar el termotanque 1 hora antes de bañarse y una vez que te bañaste, utilizaste el agua, desenchufarlo o poner un termostato para que eso se pueda regular, ¿no? La plancha también gasta un montón, La plancha también, pero se usa... Hay que planchar menos. Pero eso te iba a decir, se usa poco ahora la plancha. Sí, solo para las camisas. Pero bueno, de todas maneras, la recomendación que nosotros damos es utilizarla temprano a la mañana, la plancha, para que no se superponga el consumo, estos 30.000 que yo te digo, porque si están prendidos todos los aire acondicionados y los usuarios se ponen a planchar, la demanda va a ser mucho mayor. ¿Y qué pasa con el lavarropas? Hay países donde se incentiva, por ejemplo, el uso de lavarropas en horas que no son las horas pico de consumo de energía, a la noche, por ejemplo. ¿Conviene eso? Bueno, actualmente el diseño tarifario que tenemos en Argentina, eso no lo contempla. Pero yo sé que se está trabajando, nosotros como asociación de distribuidores, hemos hecho muchas propuestas a las autoridades a través de la cual entendemos que tiene que haber una facturación horaria. Decía, cuando la energía es más barata, como vos lo mencionás, a la mañana, el usuario tiene que tener una señal de que el precio es más barato, y cuando la energía es más cara, en los horarios de punta, a la noche, cuando hay mucha demanda, el usuario también tendría que tener una señal de que la energía es más cara. Para hacer eso hay que modificar la regulación eléctrica en Argentina y también permitir la instalación o fomentar la instalación de medidores eléctricos inteligentes. Son medidores que tienen la posibilidad de determinar cuánto consume cada uno a cada 15 minutos, por ejemplo. ¿Cómo cuánto podemos ahorrar en cuanto a en cuanto a las boletas de energía, siendo conscientes en casa? Yo digo un 30, un 40% con estos consejos que nosotros estamos mencionando. Es un monto importante. Es mucho. Vos pensás que, como decíamos, ¿no? A lo mejor te vas de una habitación, dejas el aire prendido, o dejas una luz prendida,
o dejaste la puerta abierta de la heladera. Todo eso hace que el consumo aumente. Si vos lo evitas, vas a poder tener un ahorro importante. Y también están los consumos hormiga, ¿no? Por ejemplo, dejar el cargador del celular enchufado. Ese es el primero que se me viene en mente. ¿Cuáles otros que no conocemos, que no los pensamos, decimos, con esto no pasa nada, pero bueno, está consumiendo? Los stand-by en los equipos electrónicos, el televisor, el equipo de música. No sabía lo del stand-by, claro, es lógico. Claro, cuando vos tocás el control remoto esa se lucecita, prende. Esa lucecita algo consume. quiere decir. Consume poco, pero consume. Pero consume. Bien, ¿algún otro que se tenga en mente? Bueno, a ver, utilizar la iluminación nocturna hasta un determinado horario. Si fuera posible hacerlo a través de dispositivos, timers que te dicen, bueno, se prendan, o sea, a las 9 de la noche o cuando anochece, cuando se hace de noche, y apagarlo a una determinada hora de la madrugada, ¿no? Porque a veces no hace falta tener la luz encendida exterior cuando ya es casi de día. Hace algunos años hubo una transición, justamente pensando en esta transición 2030, vinculada con el cambio de artefactos de iluminación a el consumo a través de artefactos de bajo consumo, valga la redundancia. ¿Cuánto modificó esto al consumo energético en el país? Y sí, todavía hay mucho por hacer respecto de eso. Bueno, en línea con el nombre del programa, yo te digo que los distribuidores de energía eléctrica que están asociados a DERA en Argentina, estamos decididamente a favor de la transición energética. Es justamente el pasar de utilizar fuentes que contaminan, por ejemplo con el uso de petróleo o gas para producir energía, a fuentes más limpias. Y bueno, ahí nosotros tenemos un rol importante. Respecto a la consulta que vos me hacés, las lámparas... Hubo un proceso, digamos, pasamos de la lámpara, bueno, la que inventó Edison, de filamentos, a la de bajo consumo, esa con espirales, ahora las LED. La comparación entre la primera y la última es 10% de consumo. O sea, una lamparita LED de 10 watts ilumina lo mismo que una de 100 watts de filamento. Y hoy en día, el público en general, los usuarios de las casas, ¿se han volcado a esto? Sí, porque además los precios son accesibles y prácticamente ya no hay venta de otro equipo de luminarias que no sea LED. Claro, porque ya vas a una ferretería y no compras, de las otras no existen más. No existen más, aparte, bueno, algunas están prohibidas ya por la legislación argentina. Bien, bueno, o sea, también la legislación, las políticas públicas tienen que acompañar esa transición. Sí, por supuesto, ya te digo, en la web de la Secretaría de Energía también hay un montón de consejos, y sí, hay una subsecretaría de Transición y Eficiencia Energética que está tratando todos estos temas. Como explicabas recién, Claudio, por ahí muchos en casa no saben que el grueso de la energía eléctrica que consumimos para prender la luz de casa, para prender el aire acondicionado o para que la heladera funcione, viene de quemar combustibles fósiles. Claro. ¿Qué porcentaje es eso y cómo es ese proceso? Bueno, la generación de energía en Argentina tiene varias fuentes. Una, la que mencionás vos, la térmica, que es más o menos un 58-59% de la energía que se consume. El grueso. El grueso. Después están las hidroeléctricas, como por ejemplo el Chocón, bueno, ahí lo estamos viendo, eso ya Citetá me parece, que aportan un 22%. Desde no hace mucho tiempo hay energías renovables que son no convencionales, llamadas no convencionales, que son las eólicas y las solares, las eólicas en la Patagonia, las solares en el norte argentino. Estuve hace poco en Chubut y vi los campos y realmente es muy impresionante la cantidad de hectáreas y hectáreas que producen energía gracias a los vientos de la Patagonia. Exactamente, eso aportan un 15% a la matriz energética argentina y también tenemos centrales nucleares, hay 3 en Argentina, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse en Córdoba, que aportan un 4% de la energía. De todas maneras, las generadoras térmicas en general se despachan con gas natural. Y entonces, digamos, la contaminación es un poco menor. Es decir, la matriz energética argentina, en lo que se refiere a electricidad, es bastante limpia. ¿Qué es lo que más contamina? Bueno, el petróleo. El fuel oil o gasoil que se utiliza en momentos alternativos cuando no hay gas disponible. Y con miras a esta transición 2030, ¿cómo tendría que, desde tu experiencia, ser justamente ese cambio para ir hacia lo renovable, ir hacia, modificar esos porcentajes y generar energía
para usarla, pero que sea cada vez más limpia. Bueno, eso se está avanzando, hay muchos proyectos de energías renovables en todo el país. Lo que ocurre es que siempre tenemos que tener un respaldo, porque en algún momento que no haya viento, que no haya sol, tenemos que tener una alternativa para poder alimentarnos. Y también está la posibilidad, que se desarrolla en muchas provincias, que los propios usuarios puedan poner en su casa un panel solar y de esa manera compensar parte del consumo que viene de la distribuidora. Digo que es cada vez más común ver eso. Antes parecía algo de otro planeta justamente y ahora en diferentes zonas, quizás no, bueno, en el centro de una mega urbe como puede ser Buenos Aires, Córdoba o Rosario, claro. Pero quizás en zonas más rurales se empiezan a ver esos equipos que funcionan, digamos, bien, ¿no? Por supuesto, sí, ya es una tecnología súper probada. ¿Son seguros? Absolutamente, porque además convierten la radiación solar en energía, en corriente continua y después hay que convertirla a través de un convertidor en corriente alterna, que es la que nosotros usamos en nuestras casas. Pero, digamos, si uno tiene la disponibilidad de dinero para invertir en eso, termina realmente ahorrando. Bueno, a lo largo del tiempo eso se amortiza con el tiempo. Se amortiza con el tiempo, exactamente, como cualquier otra inversión. Claudio, ¿qué le recomendarías a los usuarios, a las usuarias en casa para este verano que, como decía al inicio del programa, parece que va a venir bastante caliente? Sí, bueno, te mencionaba los pronósticos de demanda, de temperatura. Lo principal es utilizar toda la energía que sea necesaria, pero que no la derrochen. Como hablamos, no dejar los equipos prendidos si no hay gente en la habitación, no utilizar al mismo tiempo muchos equipos de mucha demanda, es decir, no planches cuando estás con el aire acondicionado, en fin, evitar la simultaneidad de consumos, eso ayuda muchísimo a mantener la estabilidad del sistema eléctrico. Eso es importante, porque quizás uno imagina que es lo mismo usar todo junto o ir espaciando, y no. No, claro. Bueno, y detrás de todo esto, detrás de todo el sistema, te digo que por la parte nuestra, por la parte de las distribuidoras de energía eléctrica, tenemos 60.000 personas que trabajan permanentemente para que cuando uno llega a su casa toque una tecla y se prenda la luz. Ese milagro sea posible. Parece que es complicado y bueno, de hecho lo estamos haciendo y lo estamos llevando adelante y muchas de esas personas trabajan en turnos rotativos las 24 horas porque bueno, estamos detrás de un servicio que resulta esencial para la vida y para el desarrollo del país. Imagino que es realmente complejo, pero si tuvieras que explicar para alguien que está viéndonos acá en Transición 2030 en casa, ¿cómo es que llega la energía desde el lugar donde se produce hasta la puerta del edificio de la casa y que permita tocar esa tecla y darnos luz? Recién mencioné las generadoras, ¿no? Los porcentajes, los tipos de generación que hay. Normalmente la generación se hace en las zonas donde no hay consumo, en la Patagonia, en fin. Entonces, esa energía se transmite a través de redes de alta tensión de 500 kilovolts. Que uno ve esas megas esfinges ahí en el medio del campo que van... En el medio del campo, a lo largo de los caminos, surcando toda la Argentina. Exactamente. Eso transporta la energía hasta las áreas de consumo. Nosotros, ahí empieza nuestra tarea, como distribuidores, lo que hacemos es energía, reducimos a través de equipos que se llaman transformadores, de 500 kilovolts a 132, a 13.200, a 382.20 y con los cables de baja tensión es cuando llegamos a la casa de cada uno de nuestros usuarios. Y así, bueno, llegamos... Y así se produce el milagro. Y así se produce el milagro. Claudio, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Seguramente fue muy útil para ustedes en casa conocer de qué forma pueden ahorrar energía. Es muy importante tener esto presente, no solamente para ahorrar y no gastar tanto dinero en eso, sino también para cuidar nuestro planeta. El cambio climático es algo que llegó y lamentablemente para quedarse. ¿Tenemos que asustarnos? ¿Tenemos que horrorizarnos? No tenemos que paralizarnos. Tenemos que pensar qué se puede hacer, de qué forma podemos contribuir, tanto como ciudadanos y ciudadanas, como instituciones y como países, para mitigar los efectos de esta crisis. Estamos junto a nuestras dos invitadas en este segundo bloque de Transición 2030. Ellas son Ana Julia Areize y Elizabeth Mole, que son investigadoras de energía de Fundar. Chicas, primero que nada, ¿qué es Fundar? Bueno, Fundar es una organización que se dedica al estudio y al diseño de políticas públicas
un poco con el espíritu de aportar información y aportar datos a discusiones que muchas veces se dan desde intuiciones o desde opiniones, pero sin investigaciones que realmente se metan a, bueno, cómo Argentina tiene que abordar diferentes temas. Y en este caso hicimos una investigación bien exhaustiva sobre cómo Argentina está posicionada frente a este emergente que decías vos, del cambio climático, para ver que no es solamente una cuestión ambiental o secundaria como a veces se la toma, sino que es absolutamente transversal a todos los aspectos de la economía y de la vida en sociedad de nuestro país. Porque sabemos que el cambio o la crisis climática genera nuevos pobres, genera migraciones, impacta sobre todo, por ejemplo, en poblaciones de mujeres. ¿Qué está haciendo la Argentina respecto de esto? Bueno, la Argentina tiene una larga trayectoria de participar en las discusiones internacionales sobre cambio climático, ¿no? Hace más de 3 décadas que en Naciones Unidas todos los países se juntan cada año a discutir qué hacemos frente al cambio climático. Primero, identificar efectivamente cuál es el problema, cuáles son las acciones que tenemos que tomar, y ahí los países se comprometen a aportar su granito de arena de reducción de emisiones y crecientemente también de estrategias de adaptación, que es justamente esto que vos mencionabas, de las poblaciones más vulnerables, de las mujeres en particular, también de algunas actividades productivas, por ejemplo el agro en nuestro caso, que se ven particularmente afectadas en un contexto donde cambia el clima y que eso significa que más inundaciones, más sequías, más olas de calor, etc. Y Argentina en ese contexto presentó sucesivos compromisos de reducción de emisiones, cuales vamos muy lento en tren de ir cumpliendo eso, y también presentó compromisos de adaptación que todavía nos falta mucho para avanzar en políticas efectivas. Hoy en día, ¿dónde estamos parados en el tablero internacional respecto de la transición frente a esta situación del cambio climático? La realidad es que la transición hacia una economía baja en carbono es algo que está en marcha y que no existe duda de que hacia ahí van todos los países, tarde o temprano. Te hago un punto ahí. Sí. Para los que no saben, ¿qué es una economía baja en carbono? Bien, una economía baja en carbono es una que va de, sobre todo, basarse en combustibles fósiles, como se conversaba antes, como el carbón, el petróleo o el gas, y va a basarse más en tecnologías limpias como las energías eólica, solar, nuclear, hidráulica, pero también hacer un uso más eficiente de la energía, un uso más eficiente de los recursos, un consumo más racional. Entonces es una economía que empieza a tomar dimensión de que, bueno, los recursos no son infinitos, que tenemos un planeta que tiene ciertos límites geofísicos y que tenemos que ordenarnos para no sobrepasarlos en nuestra forma de producción y de consumo. Esa transición no es una transición ordenada en la que todos los países se hayan puesto de acuerdo y hayan dicho, bueno, a la cuenta de 3 hacemos estas 3 cosas y llegamos ahí. Más bien todo lo contrario, hay muchas tensiones. Hay muchas tensiones, hay muchas marchas y contramarchas. Hay ciertos países que son más ambiciosos, pero que en esa ambición por ahí a veces van más rápido y eso les implica un costo, a veces un beneficio. Y entonces, bueno, son muchas las conversaciones que se generan en torno al tema. Hoy estamos en un momento en donde ya está claro que vamos hacia ese mundo más sostenible. El tema es a qué velocidad. Y eso está cambiando constantemente. Por ejemplo, con la guerra en Ucrania habían quienes decían la transición se aceleró. Ahora con Trump en Estados Unidos hay quien dicen la transición, pero nadie dice que no va a haber transición. Digo, eventualmente la producción de petróleo y de gas y sobre todo de carbón va a disminuir y eso para un país como Argentina, bueno, trae muchas preguntas que hay que empezar a contestar y que hay que empezar a vincular con los principales temas y las principales prioridades de nuestro país. Muchas veces lo tomamos como algo secundario, algo que tiene que ver con, bueno, una medida puntual, el reciclaje, el aire acondicionado en 24, que está muy bien, pero también tiene que ver con, como decía Eli, ¿qué pasa con el agro en la sequía? ¿Qué pasa con Vaca Muerta en 50 años? Esas son las preguntas que de Fundar creemos que hay que empezar a hacernos en relación al cambio climático. ¿Qué es lo que está haciendo Argentina para poder posicionarse, si es que lo está haciendo actualmente, respecto de esta transición? ¿En dónde estamos? Sí, en particular en este momento el gobierno está teniendo una posición un poco ambigua. O sea, por un lado, en sucesivas ocasiones, diferentes funcionarios del gobierno como tuvieron declaraciones como de bordeando el negacionismo climático. Que es algo a lo que, por ejemplo, el presidente electo Donald Trump adhiere, ¿no? Al negacionismo climático. Él dice, no hay cambio climático, esto no es algo concreto,
más allá de que la comunidad científica y organismos internacionales como la ONU, a través de distintos organismos, valga la redundancia, internos de la ONU, dicen los comités de expertos en cambio climático que pertenecen a la ONU, o sea, hay mucha argumentación científica respecto de esto. Más allá de esto, hay potencias como Estados Unidos que generan gran cantidad de emisiones de carbono que lo niegan. Digo, ¿qué pasa en la Argentina con esta alineación, no? Sí, en Estados Unidos hay una explicación más práctica del negacionismo climático que tiene que ver con intereses de los combustibles fósiles, de ese sector energético, donde tiene sentido para vos sos el emisor más grande del mundo, bueno, querés seguir emitiendo, tenés muchos recursos fósiles todavía que tenés que defender, poder seguir usándolos. Entonces, desde ahí tiene como un sentido económico el posicionamiento de Trump. En este caso, en el gobierno argentino, yo creo que hay una alineación más ideológica de pensar que no hay falla del mercado, el mercado es perfecto, entonces, ¿cómo puede ser que esté produciendo un problema donde uno tiene que traer al Estado para que regule las emisiones que pueda haber? Y entonces viene más por ese lado. De todas formas, no somos Estados Unidos, no seteamos las reglas del mundo, no es sin costo si nosotros nos ponemos a negar y a salir de los acuerdos climáticos. Hace poco fue la cumbre de clima en Azerbaiyán y el gobierno retiró la delegación argentina, la que estaba negociando por nosotros cómo iban a ser los mecanismos de financiamiento, cuánta plata se iba a destinar. ¿Qué significa eso, retirar una delegación? Simplemente eso, o sea, hay una mesa de negociación en la que van delegados de todos los países, que son nuestros representantes para negociar, en particular en esta COP, en esta cumbre que fue en Azerbaiyán, se negociaba financiamiento. ¿Cuánta plata van a poner los países desarrollados para las políticas climáticas de los países del sur global? O sea, ni siquiera era que estábamos pidiendo plata como país, sino que estábamos negociando cuánto nos iban a dar justamente para mejorar las formas energéticas o las formas de producción de energía con miras a esta transición 2030. Sí. O sea, era eso, esa negociación, bueno, cuánta plata, de qué manera, etcétera, y lo que decidió la Argentina es retirarse. Lo cual simplemente es como, bueno, dejar ese voto, ese espacio en la mesa de negociación donde te habían invitado, dejarlo vacío y no participar más. Y ni siquiera, fue muy raro porque ni siquiera había como un planteo de, bueno, nos vamos porque no estamos de acuerdo con algo, e incluso vos formaste alianzas. Nosotros, como tenemos un equipo de negociación con Brasil, Paraguay, Uruguay, donde decís, bueno, tenemos una alianza, tenemos una posición conjunta, abandonamos a nuestros aliados que habíamos construido durante años y abandonamos ese lugar para disputar, bueno, el financiamiento que nos iba a llegar, la forma de acceder a él. Otra vez, resalto esto, es un financiamiento, según entiendo, que no teníamos que devolver. No, hay diferentes esquemas ahí, sí, o sea, es una negociación global sobre cómo llega la plata de los países desarrollados para acompañar los procesos de transición, tanto en mitigación, o sea, en transición energética, como en adaptación para los países del sur. Hay diferentes mecanismos de financiamiento ahí. Pero bueno, ahí abandonamos esa negociación. Pero a la vez, después en el G20, Milei firmó la carta que firmaron todos los países en conjunto, donde decía, bueno, que se comprometía con la acción climática. Lo mismo en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se está negociando ahora. El tema ambiental es un tema importante al que el país se compromete si va a firmar ese acuerdo. Es un requerimiento para poder, por ejemplo, exportar. Es cada vez más un requerimiento para exportar, y también estamos tratando de entrar a la OCDE, y ahí también hay muchos lineamientos ambientales. Entonces es una posición súper rara y que no termina de ser consistente, porque es, por un lado, no creemos en este problema, lo negamos, no tenemos una estrategia, pero a la vez todos nuestros compromisos internacionales van hacia, bueno, hay que hacer una transición. Entonces el gobierno ahí está como muy conflictuado y nos hace perder mucho tiempo, nos hace perder validación internacional, y en un reloj que pasa corriendo, ahí vemos transición 2030, bueno, no queda mucho tiempo. Entonces hace falta que este gobierno, pero también todos los demás actores de la sociedad civil, del sector privado, etcétera, aceleremos en, bueno, pensemos una estrategia, un plan, porque el tiempo se nos va a pasar. ¿Qué están pensando otros sectores, otros actores sociales como
recién decía ella, justamente para articular, para generar esta transición hacia una misma senda. Si es que hay algún tipo, digamos, de organización o de puesta a punto de ideas. Claro, muchas veces se espera que haya un liderazgo del Estado Nacional porque es el que de alguna manera setea las grandes metas, ¿no? Dice, bueno, yo me comprometo a X reducción de emisiones a 2030 y entonces ahí todos los sectores, las provincias van diciendo, bueno, ¿cuánto de ese esfuerzo global me correspondería a mí? Y eso también, como en línea con lo que decían antes, abre oportunidades de financiamiento, porque si vos te comprometiste a algo, bueno, después un financiador dice, yo quiero contribuir a este plan más grande y en ese sentido es que te presto plata. Si vos no tenés meta o yo no tengo confianza en que vos estás yendo hacia algún lugar, mejor se la presto al país de al lado que sé que está yendo hacia un determinado objetivo. Ahora, dicho eso, hay muchos ejemplos de países que, sin tener un liderazgo federal en temas climáticos, como fue el anterior gobierno de Trump en Estados Unidos, que recordemos que él en su gestión retiró al país del Acuerdo de París, o como fue Bolsonaro en Brasil, bueno, ahí se vio mucho cómo hay un rol muy importante de la sociedad civil, de las organizaciones, de los gobiernos subnacionales, que realmente tienen una agencia para llevar adelante políticas públicas que ayuden en las acciones de mitigación y adaptación. Literalmente que tienen la responsabilidad de, bueno, ver qué de eso les cabe a su competencia, ¿no? Y en el caso de los gobiernos subnacionales, particularmente, el tema de la adaptación, de poder evaluar cuáles son las proyecciones climáticas en términos de estos fenómenos extremos que se van a hacer más frecuentes e intensos, o el incremento de las temperaturas. Bueno, ahí hay una gran responsabilidad en términos de llevar adelante medidas que hagan que no sean tan fuertes o tan graves sobre la población, en términos de la trama urbana, de las obras de infraestructura, de que tal vez si hay determinados barrios que están creciendo en zonas inundables, poder prever que eso va a haber que empezar a abordarlo porque va a ser más peligroso en adelante. Sí, poder planificar. Planificar completamente viendo hacia el futuro, que es muy difícil a veces porque es como con la pandemia, ¿no? No te van a felicitar por algo que evitaste. No, y además porque vivimos en un país y también en una región como es Sudamérica, donde la planificación, lamentablemente, históricamente, más allá del color del gobierno, es algo que ha costado y sigue costando y mucho. Digo, es un fenómeno regional y no estamos exentos de eso, lamentablemente. Respecto de esta cuestión vinculada con lo que las distintas agencias pueden ir llevando adelante, pueden ir haciendo, ¿cuáles son los distintos, digamos, cuáles son los sectores sociales que más emisiones de carbono generan en el país? Tengo entendido que el agro, por ejemplo, es de los que más generan. ¿Esto es así, no? O sea, el sector que más emisiones genera es el sector de energía. De producción de energía. De producción, claro, de energía. Porque Argentina, digamos, el 80% de la matriz energética general, no la eléctrica que era de la que hablaban en el panel anterior, son combustibles fósiles. Entonces, las principales emisiones vienen de ahí. Y ahí hay mucho para avanzar en términos de incorporación de energía renovable a la red eléctrica y también de medidas de eficiencia energética, que muchas veces quedaban un poco de costado con las tarifas por ahí de precios tan bajos, pero ahora que la gente empieza a ver y que digamos que producir energía cuesta caro. Por ahí piensen hacer una inversión en otro electrodoméstico o mismo las industrias. Ahora bien, a diferencia del mundo en donde el sector energético es por lejos el más importante, en Argentina también es muy importante el agro. Ojo que no solamente por el agro en sí, que podemos pensar la agricultura, sino sobre todo por la ganadería. Y por la deforestación. Que ahí es como que por ahí nos pensamos mucho en el tema de la ganadería, pero hay deforestación ilegal en Argentina aún hoy, y eso es lo primero que habría que abordar, ¿no? Una de las primeras cosas. Bien. Y respecto de si se quiere, otra tensión que se da, ¿no? Hay una tensión que se da entre la posibilidad de generar riqueza a partir de recursos que muchas veces no son renovables, otras veces sí, pero hay que ver de qué manera, y la cuestión de decir, bueno, conservemos el ambiente, conservemos los espacios, conservemos la biodiversidad. ¿En qué posición estamos y cuáles son los actores que las representan? Sí, hay una tensión muy importante entre, bueno, el desarrollo y las actividades humanas. Todas tienen un impacto ambiental y en general a mayor desarrollo, más impacto ambiental. Eso se ve claramente. Y hay
esta transición energética, esta transición a la sostenibilidad, lo que busca justamente es desacoplar al máximo, o sea, que podamos generar el máximo de bienestar con el mínimo impacto ambiental. Nunca va a poder llegar a ser cero, pero sí podemos avanzar muchísimo con políticas como de transición energética, donde reemplacemos las energías fósiles por energías renovables. Y ahí, en ese caso, va a haber tensiones, en particular en nuestro país, donde tenemos vaca muerta, donde está representando cada vez más una porción importante de las exportaciones. Bueno, va a haber una tensión ahí, sobre todo viendo, bueno, cómo evoluciona la demanda global de combustibles fósiles y hasta cuándo podemos aprovechar ese recurso. Pero no siempre son tensiones, y eso está bueno también pensarlo, como que no siempre es esta cosa desarrollo versus ambiente, que es como la más que se discute, bueno, se discutía mucho en Twitter. También hay muchos casos donde van de la mano el desarrollo y la protección ambiental, por ejemplo, todo lo que es economía circular, que es aprovechar mejor los materiales que extraemos de la naturaleza y reinsertarlos en las cadenas productivas, ¿no? Hay otras formas de generar desarrollo. Sí, o sea, donde vos podés desarrollarte y producir mejor y que te hace también ser más productivo. Más eficiente también. Claro, eso, cuando usás la energía de manera más eficiente o los materiales de manera más eficiente, lo que hace es que gastás menos por cada producto. Entonces, eso abona a la economía y también hace que tengas un menor impacto ambiental, porque no tenés que seguir todo el tiempo extrayendo recursos, sino que podés, con un buen esquema de recuperación de residuos, por ejemplo, una botella que insertaste y la compró alguien, bueno, vuelve al circuito productivo, como funciona muy bien con la cerveza, ¿no? Eso es un esquema de economía circular que tenemos todos incorporado y que anda, bueno, hay que el mayor Vos decís, parte de la... ir a comprar una cerveza, no sé, al supermercado, al almacén, al chino, y después vuelvo con el envase, reutilizo, es energía limpia porque además el vidrio es súper noble, y después me tomo esa cervecita fresquita y todos contentos. Sí, entonces obviamente hay sectores y actividades donde va a haber tensión. También mismo actores, bueno, un actor social del cual todavía no hablamos son los sindicatos, los trabajadores, donde obviamente frente a un escenario de salida de los combustibles fósiles, vos dijiste 50, pero capaz antes, 20, 30, bueno, no sabemos. Obviamente para esos sindicatos, para esos trabajadores, bueno, es un escenario angustiante y es un escenario desde ahora, ya hay que planificar esa transición laboral hacia qué otros sectores pueden ir. Y va a haber esas tensiones, pero también hay que haber lugares donde hay sinergia y donde lo ambiental y lo productivo pueden ir de la mano, y hay que agarrarnos de eso también. Por ejemplo, el sector de energías renovables, bueno, genera empleo, genera producción y también protege el ambiente. Sí. No, y recordemos que también a nivel global, también hay una carrera a ver, bueno, quién produce estas nuevas tecnologías que van a ser tan necesarias en el futuro, y que lejos de ser todo costo, también hay un montón de oportunidades de insertarnos en nuevos sectores donde podemos ser más competitivos, donde se puede generar más empleo, donde tenemos la posibilidad de agregar valor a nuestros recursos. Argentina, ¿cómo podría entrar en esa, no sé si carrera, pero sí digamos, en ese camino? Sé que, por ejemplo, China es un actor central, ¿no? En todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la economía en general, pero también en la búsqueda de ir bajando las emisiones de carbono. ¿Argentina qué podría hacer ahí? ¿Cuál es la oportunidad o las oportunidades? Justamente como el escenario es de tanta fricción y de tanta competencia, no es que hay un tren esperándonos a ver, este es el espacio reservado para Argentina, produzcan baterías de litio y así le agregan valor al litio, o produzcan aerogeneradores o electrolizadores para producir hidrógeno verde. Digo, son muchas las posibilidades, pero implica un trabajo muy activo y de política pública, poder identificar, bueno, qué capacidades tenemos para insertarnos en cada una de esos nichos, donde va a ser difícil, va a requerir un esfuerzo de muchos actores y de mucha coordinación, y la realidad es que la cuestión es que hoy Argentina se está quedando un poco atrás de esa pregunta de prueba y error de a ver a dónde. Por ahí, sí, en los paneles solares, bueno, China es muy competitivo, es dificilísimo que nadie pueda, competirle en costos, y esa carrera ya la ganaron ellos. Pero tal vez en otros, por ejemplo, como en todo lo que tiene que ver con la cadena de valor del hidrógeno verde, que es un combustible sobre el que existen muchas dudas, pero que podría ser uno que en el futuro ayude a descarbonizar nuestras economías,
bueno, hay una discusión en el Congreso, tal vez podría ser un sector en donde Argentina se inserte en el futuro, no sin mucho esfuerzo. Ahora, si estamos pensando, si estamos discutiendo si el cambio climático es verdad o no, difícilmente podamos estar a la frontera de ese intento, ¿no? El punto de partida siempre es central, obviamente, ya sea para las políticas públicas, que por supuesto son las que tienen que traccionar, ¿no? Sabemos los cambios grandes, los cambios a nivel macro y también la responsabilidad social de las empresas a la hora de seguir produciendo. Pero desde casa, ¿qué podemos hacer? Digo, nosotros como ciudadanos también tenemos cierta cuota de responsabilidad. Es menor, muchísimo menor, pero la tenemos. Por ejemplo, la situación de movernos y generar nuestros espacios de compras, de actividades, de recreación cerca de casa para usar menos el transporte. ¿Cómo cuánto puede ayudar? Hay muchísimo que podemos hacer desde nuestro propio lugar, tanto, bueno, buscar consumos cercanos, en particular ahí lo que más aporta es no usar el auto. Si uno va a usar el transporte público, la verdad es que las emisiones son bajas, sobre todo si es más un tren o un subte, así que usar el transporte público, eficiencia energética, apagar las luces, cerrar la heladera, todo ese tipo de cosas que, bueno, ya ahora los chicos aprenden en el colegio. La bici, ¿no? Hablando de transporte. Usar la bici, caminar. Ahí también hay toda una discusión sobre, bueno, cómo se diseñan las ciudades para que eso también sea factible, ¿no? Porque es fácil decir, bueno, tomate el transporte público. Pero si vivís a 3 horas del lugar de trabajo y no conseguís otra cosa. O si el transporte público no funciona bien, bueno, entonces eso también, esos cambios individuales tienen que venir acompañados de políticas públicas que permitan tener esas opciones. Y a la vez es como círculo virtuoso donde la ciudadanía dice, yo quiero un transporte público que funcione mejor y voy a elegir usarlo. Entonces, como bueno, la política responde con un mejor transporte público. Eso es como lo ideal. Después, separar los residuos, bueno, lo que hablábamos antes, esto de, bueno, usé una botella, veo cómo puedo reintroducirla en el circuito. Hay mucho y a veces nos pasa como que, bueno, decimos, bueno, soy yo solo, yo sola, haciendo este esfuerzo, la verdad que ya fue. No. Es un aporte importante y que en el conjunto de todos los ciudadanos de este país, del mundo, es que también vamos a hacer esa diferencia y vamos a como demostrarle al sector privado, a la política, que esto es un tema que nos importa y nos preocupa. Porque al final del día, como el incentivo también de las empresas es el regulatorio, pero también es como, bueno, vender y ser bien visto por la gente. Entonces, bueno, si ves que la ciudadanía te demanda eso entra en agenda, eso entra en agenda. Claro, y mismo la política, sobre todo, bueno, vos decías esto de que nos cuesta planificar, nos cuesta pensar en largo plazo. Bueno, si tenemos una demanda sostenida de la ciudadanía respecto de lo verde nos importa una transición energética, nos importa cómo gestionan nuestros residuos, bueno, eso va a hacer también que la política tenga que responder y empezar a tomarse este tema más en serio. Hablando de esta circularidad y para ir cerrando la entrevista, chicas, la mira hacia las nuevas generaciones. Ustedes son súper jóvenes, pero bueno, los que criamos hijos a lo mejor también queremos pensar en cómo podemos hacer para generarles esa inquietud de que esto también les interese y que sea algo que los conmueva y que los convoque. ¿Alguna idea como para cerrar esta nota pensando en ellos, en las nuevas generaciones? Yo creo que es importante pensar digamos, qué nos hace felices, qué nos genera satisfacción y pensar que probablemente muchas de esas cosas tengan que ver con estar con nuestros amigos, estar en la naturaleza, cuando vas al parque, cuando compartís. Bueno, todas esas son cosas que tienen el menor de los impactos ambientales. Cuando tomas una clase de un instrumento que te gusta, bueno, esas cosas van hacia el mundo al que queremos ir. Bueno, digamos, hay un montón de otras cosas que probablemente haya que repensar, haya que dejar atrás, pero siempre teniendo en mente que el mundo al que podemos ir puede ser mejor y que la felicidad tiene mucho más que, digamos, que ver con esos momentos que con lo material, que es lo que está más en juego. Pero también implica incomodarnos, hay que decirlo, ¿no? También va a implicar por ahí viajar menos en avión, por ahí comer menos carne, cosas que a los argentinos o a ciertos grupos sociales le van a costar más y hay que también reconocerlo, pero siempre teniendo en mente que las cosas más lindas de la vida pueden estar por delante y podemos ir hacia un mundo mejor también. Elizabeth, ¿vos? Fue muy lindo lo que dijo, me parece un poco difícil como superarlo. No, complementar. Es el planeta en el que van a vivir, digo, la expectativa de vida es cada vez más larga,
mi abuela, mi bisabuela vivieron un montón de años, o sea, yo espero llegar como a los 100 y algo, y la verdad es que el cambio climático, los problemas ambientales se están acelerando y tenemos que actuar porque es el mundo que depende de nosotros, o sea, es como que somos esta generación y las que vienen las que estamos construyendo el futuro. Entonces es como eso, bueno, ¿cómo vas a querer vos que sea tu futuro, que sea el planeta en el que habitas? Ana Elizabeth, muchísimas gracias por las explicaciones, por ayudarnos a entender y ver no solamente cómo podemos hacer para estar alerta con lo que está pasando en el país respecto de la transición, sino cómo podemos colaborar nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también por quedarse, por escuchar todo este material, toda esta información que compartimos en Transición 2030. Hasta el próximo programa.